Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Urna, su programa del Instituto Electoral de Coahuila. Les damos la más cordial de las bienvenidas y queremos arrancar de una manera muy especial, y qué mejor forma de hacerlo con la consejera presidenta, la maestra Gabriela María de León Farías. Consejera presidenta, ¿cómo está? ¡Feliz año! Hola, ¿qué tal, Guillermo? Bueno, pues me da un gusto saludar a nuestro auditorio y bueno, pues les deseo un feliz año, un feliz inicio de año, que este año 2021, bueno, pues sea exitoso y sobre todo esté lleno de salud. Así es que son mis deseos y bueno, un agradecimiento también a quienes a lo largo de 2020 nos siguieron, nos escucharon a través de este espacio de debate y de diálogo. Y bueno, pues les invitamos a que se sigan informando en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, acerca pues de todas las actividades que tendremos en este proceso electoral 2021. Claro que sí. De hecho, en el programa anterior estuvo con nosotros el secretario ejecutivo del instituto para platicarnos de las fechas más relevantes de este proceso que ya se arrancó. Pero creo que también es muy importante el poder platicar de las buenas prácticas y la buena experiencia que se tuvo en el 2020, dado que se va a vivir un escenario, si no igual, si muy similar, consejera presidenta, para este 2021, en el que de nueva cuenta vamos a tener una elección y en donde se va a renovar los 38 ayuntamientos del estado de Coahuila. Claro que sí, Guillermo. Bueno, bien lo dices, estamos ya iniciando, bueno, ya hemos iniciado el proceso electoral 2021, que hay que decirlo y hay que tener una pausa en este sentido, pues es las elecciones más grandes que ha tenido México a lo largo de su historia democrática. Los 32 estados de la República vamos a organizar elecciones locales que concurrirán con las elecciones federales, porque se va a renovar también el Congreso, la Cámara de Diputados. Así es que, bueno, pues este 2021, las y los mexicanos estaremos eligiendo 300 diputaciones federales, 30 estados de la República van a renovar sus congresos locales, 15 estados de la República renovarán sus gubernaturas y también pues estarán eligiendo a través de la vía del voto cerca de 1,900 ayuntamientos. Se espera que para, bueno, llevar a cabo esto, se espera que se instalen cerca de 161,000 casillas y también se espera la participación de 95 millones de personas. Y bueno, pues todo esto, además, Guillermo, se da en el contexto de la pandemia por COVID-19. Entonces, vale la pena hacer una pausa para reflexionar acerca de las buenas prácticas que implementamos en 2020 en el Instituto Electoral de Coahuila, que también tuvimos elecciones en este contexto de pandemia, para resaltar las buenas prácticas innovadoras que seguramente serán replicadas en este 2021. Indudablemente que es muy complejo el organizar una elección. Si bien esta va a ser una de las elecciones más grandes que se ha vivido en México, esta elección que se tuvo en Coahuila en 2020 fue totalmente atípica. Los ojos de México y del extranjero también, ¿por qué no decirlo?, estaban puestos en Coahuila. ¿Qué nos podría platicar de cómo tuvieron que sortear todo este tipo de situaciones para poder darle buenos resultados a las y los coahuilenses y organizar una elección en momentos muy complejos? Así es, tal y como lo mencionas, bueno, los ojos del mundo estaban puestos en el Instituto Electoral de Coahuila para ver cómo le hacíamos para, llevar a cabo esta elección, que bueno, fue la primera elección en México en un contexto de pandemia. Déjenme les platico que es la primera ocasión que en México se suspende un proceso electoral por un tema de emergencia sanitaria.
Y bueno, la primera práctica innovadora y que dio muy buenos resultados fue que a partir del 2 de abril que el Instituto Nacional Electoral determinó suspender los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo por el estado de fuerza mayor decretado por las autoridades de salud en el país. Bueno, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con las autoridades sanitarias en el estado, quienes son los que estaban llevando a cabo, bueno, todas las acciones e implementando las políticas públicas para el combate a esta enfermedad, quienes tenían la información de primera mano, quienes sabían cómo se estaba moviendo la pandemia en nuestro estado. Y ellos nos dieron una serie de recomendaciones que se convirtieron en los protocolos de seguridad sanitaria para cada una de las etapas del proceso electoral. Fuimos muy rigurosos en ese sentido. El uso de cubrebocas, la sana distancia, la sanitización constante de manos y superficies, la regulación de todas las actividades fue lo que nos permitió con éxito pues llegar a la jornada electoral sin contagios y sin brotes en nuestro personal. Así es que el primer acierto fue ese, Guillermo, pues los protocolos de seguridad sanitaria. Así es, me gustaría ahorita si pudiéramos avanzar un poquito o especificar algunos de los procesos que se vivieron en donde se establecieron protocolos de salud, por ejemplo, en los registros que se tuvieron de los candidatos, en las campañas. Pero antes quisiera destacar algo que usted mencionó ahorita por ahí, Presidenta, que es muy importante, que fue un detonante muy importante para que la ciudadanía tuviera tranquilidad y saliera a votar. Esta coordinación que tuvo el Instituto Electoral de Coahuila con la Secretaría de Salud y también con el Instituto Nacional Electoral. En todo momento estuvieron trabajando de manera conjunta para poder establecer estos protocolos y estas garantías de que la ciudadanía y los candidatos, desde luego candidatas, pudieran llevar a cabo la elección con toda tranquilidad. Así es, bueno, pues nos sentamos en mesas de coordinación, bueno, por una parte el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Coahuila, pero también epidemiólogos, infectólogos, médicos de la Secretaría de Salud que nos iban dando recomendaciones muy puntuales para cada una de las etapas del proceso electoral. Y eso, sin duda, pues fue un éxito, pero además es una actividad que ya se replicó y que sirvió como base para otros organismos públicos locales electorales y para que, bueno, también tuvieran sus propios protocolos para este 2021. Y que sabemos que algunos de estos organismos precisamente han solicitado al Instituto Electoral de Coahuila información de qué fue lo que se hizo. Y si me lo permite hacer el comentario, consejera presidenta, se siente un precedente. ¿Por qué? Porque ya se demostró que sí se puede llevar a cabo un proceso electoral en medio de la pandemia y dar buenos resultados. Así es que no hay pretexto en este 2021 para señalar que no se puede llevar a cabo un proceso cuando ya Coahuila lo hizo y lo hizo sobresaliendo en varios aspectos. Así es, pues lo hicimos muy bien y bueno, lo comentamos desde un principio, pues la democracia es algo que no se puede suspender, que no se puede postergar y que bueno, tenemos que encontrar las formas de dar continuidad a pues las representaciones de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, bueno, tomamos las medidas y bueno, se pudo elegir por la vía del voto libre a las y los 25 representantes que integran ya el Congreso del Estado y que además ya tomaron protesta. Platíqueme un poquito, consejera presidenta, ahorita que estamos hablando de esta situación. Se detiene el proceso electoral en Coahuila en el mes de abril del 2020. Inmediatamente el Instituto Electoral de Coahuila empieza a trabajar para plantear y presentar ante el Instituto Nacional Electoral una serie de protocolos en lo que restaba dentro del proceso electoral, incluyendo la jornada. Platíquenos un poquito de cuáles fueron esos protocolos que ya se implementaron y que estamos seguros que le van a incrementar otros ahora que ya es el proceso completo en medio de la pandemia, pero platíquenos de esas experiencias que se tuvieron en 2020. Bueno, mira, el primero de ellos es que, bueno, nos tuvimos que poner, además de en los protocolos de seguridad sanitaria, a hacer ajustes en algunas de las actividades
que pues teníamos ya programadas y también implementar protocolos de seguridad sanitaria en esas actividades. La primera de ellas fue pues el registro de las candidaturas. Nosotros de manera muy rápida desarrollamos un sistema de registro de candidaturas en línea que además también fue pionero y no había precedentes de estas actividades. Y lo que hicimos fue que las y los candidatos, bueno, tenían una clave y una contraseña que se les proporcionaba a su propio partido político y precargaban la información necesaria para su registro, y lo único es que, bueno, al final iban y entregaban los documentos en físico. Pero esto lo que agilizó, bueno, fue por una parte los registros, nos dio mucho orden también para saber a quién había que requerir, en qué lugares, en qué se estaba cumpliendo la paridad, cuándo no se estaba cumpliendo, qué documentos le faltaba a cada uno de quienes estaba registrando. Y también, bueno, pues nos dio la facilidad de conocer con mucha rapidez cómo se estaban desarrollando estos registros. Entonces, la primera gran actividad fue el registro de las candidaturas en línea. Sabemos que se hizo también en campaña, algunos protocolos para campaña, que se hizo también para la cuestión de los cómputos. Todas las instancias en donde tenía injerencia el Instituto Electoral de Coahuila se establecieron esta serie de protocolos que me imagino que se van a retomar para replicarlos en este 2021. ¿Es así, consejera presidenta? Así es, también, bueno, pues hubo una regulación con las campañas electorales. Como ustedes saben, pues ya no se podía llevar a cabo aquellos eventos multitudinarios a los que estábamos acostumbrados, esos mítines que se daban en los estadios o con una gran concentración de personas, pues evidentemente eso se prohibieron. Se le dio capacitación y eso es algo bien importante porque nosotros entendimos que ahora pues las campañas electorales iban a ser a través de redes sociales y de medios digitales. Entonces lo que hicimos es que nos pusimos en contacto con Facebook México para que le diera una capacitación a partidos políticos y candidatos para que pudieran hacer sus campañas digitales de manera efectiva y que cumplieran con todos los requerimientos de transparencia que exigen estas plataformas digitales. Entonces, pues eso fue muy exitoso también. En ese mismo sentido, bueno, el Instituto Electoral de Coahuila emprendió campañas intensivas para informar a la ciudadanía cuáles eran los protocolos de seguridad sanitaria, cuáles eran las medidas que se estaban tomando para la elección, para que tuvieran toda la confianza de participar. Porque tú sabes, Guillermo, que nosotros en el IEC y en el INE, pues dependemos de la participación de la ciudadanía. Y de esta manera, con estas campañas en redes sociales, a través de medios digitales, a través de, pues los medios convencionales, informamos a la ciudadanía acerca de qué era lo que se estaba haciendo y para que tuvieran toda la confianza de participar. Consejera presidenta, si me lo permite, vamos a ir a una pausa, pero regresando me gustaría hablar de algunos temas también que tuvieron un éxito y que sin lugar a dudas son un precedente a nivel nacional. Uno de ellos es candidatura transparente. Me gustaría hablar de la urna electrónica, cuáles fueron los resultados, el PREP y también los debates. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y regresamos ahorita para platicar de este y otros temas aquí en la urna? Ya regresamos a su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila, y está con nosotros la maestra Gabriela María de León Farías, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, haciendo un balance de los buenos resultados que se tuvieron en la elección del 2020, del 2020, en donde se renovó el Congreso del Estado de Coahuila. Consejera presidenta, hay una experiencia que dejó sin lugar a dudas un muy buen sabor de boca, tanto a la candidatura como a algunos organismos de la sociedad, como lo fue candidatura transparente. Platíquenos un poquito, por favor, de esta experiencia que se dio, que sin lugar a dudas superó por mucho lo que se tenía en otras ediciones con candidatura transparente en el 2020.
Gracias, Guillermo. Pues sí, efectivamente, bueno, este es un programa que ya es la tercera vez que operamos, en coordinación con sociedad civil organizada y con algunas cámaras empresariales. Sin embargo, al momento de la suspensión del proceso electoral, nosotros nos dimos cuenta que hoy la ciudadanía, debido al contexto de la pandemia por COVID, pues está más expuesta a la información que se recibe a través de los medios digitales, de internet o de redes sociales. Así es que decidimos pues impulsar este programa que se llama Candidatura Transparente, que ustedes ya lo conocen, tiene por objeto que las y los candidatos pues nos informen acerca de cuáles son sus principales propuestas, quiénes son ellos, qué nos ofrecen, pero sobre todo y lo más importante, queremos saber su información patrimonial, su declaración 3 de 3 y bueno, pues también esto contribuye a que la ciudadanía pues pueda informarse y pueda votar de manera razonada. Fue todo un éxito, como tú lo mencionas, pues cerca del 83% de las y los candidatos se registraron en esta plataforma. Al final, bueno, pues la ciudadanía podía encontrar mucha información muy valiosa para el día de la elección, como es la ubicación de su distrito, la ubicación de su casilla, la ubicación de sus candidatos y candidatas, las propuestas, los videos que ellas y ellos ofrecían. Y bueno, cerca de 20,000, más de 20,000 personas, cerca de 20,500 personas utilizaron esta plataforma, pero lo más interesante, Guillermo, es que la mayor parte de las búsquedas fue el propio día de la elección y 2 días antes. Así es que esto quiere decir que, bueno, fue un programa también muy exitoso. Claro que sí, y bueno, también hubo por ahí otro programa que sabemos que tuvo mucho éxito, como fueron los debates. Por primera ocasión en la historia de México se organizaron debates en línea. ¿Podría platicarnos un poquito de cómo le fue al Instituto Electoral de Coahuila en esa materia? Gracias, Guillermo. Bueno, pues sí, efectivamente, a ver, para nosotros es muy importante los debates porque confrontan las ideas, ahí a la ciudadanía pues le permite darse una idea muy clara de qué proponen los candidatos, cuál es su preparación, etcétera, ¿no? Y bueno, pues generalmente los hacíamos en auditorios o los hacíamos de una manera presencial. Pues nos dimos también cuenta que no era posible hacerlos así, pero que teníamos que hacer un esfuerzo por informar a la ciudadanía. Así es que fueron debates 100% digitales, es decir, en línea. Fue la primera vez en México que se organizaron los debates en estos formatos. Cada candidato o candidata pues estaba en su casa y bueno, pues se le daban rondas de intervención para que pudieran expresar sus ideas políticas y llamar al voto a las y los ciudadanos. Y bueno, también hay que decirlo, fue un programa muy exitoso. Al final, solamente en una red social, cerca de 156,000 personas vieron los debates o interactuaron también con ellos. Y bueno, pues eso habla también del interés de la ciudadanía en este tipo de ejercicios democráticos. ¿Qué comentaron los partidos? ¿Qué le dijeron los partidos? Sabemos que también el Instituto Nacional Electoral en México, a nivel nacional, estuvo muy al pendiente de la organización de estos debates. ¿Qué dijeron los actores políticos en torno a esta nueva modalidad que se tiene para poder establecer un contacto directo con la ciudadanía? Pues en general quedaron muy satisfechos y sobre todo pues para el Instituto Nacional Electoral también fue pues un indicador de que se pueden hacer ejercicios de difusión masiva sin necesidad de invertir grandes recursos, ¿no? Y bueno, pues con la seguridad de que cada quien está en su casa, está seguro y la ciudadanía pues nos está viendo y bueno, pues se entera de las propuestas del proceso electoral. El Instituto Electoral de Coahuila ahorita es pionero, pero ha sido pionero a lo largo del tiempo en diversos aspectos. Y otro de los elementos en los que el Instituto Electoral de Coahuila ha sido pionero a nivel nacional, ahorita mencionábamos el ejemplo de los debates, al organizar el primer debate en línea en la historia de este país, también lo fue en la innovación en la materia de la urna electrónica. En este proceso electoral
de nueva cuenta se utilizó la urna electrónica con excelentes resultados. Platíquenos un poquito, consejera presidenta, a ese respecto. Sí, gracias, Guillermo. Pues sí, la verdad estamos muy ilusionados y muy contentos con este proyecto porque además fue todo un éxito. Nosotros aquí en Coahuila ya habíamos tenido elecciones constitucionales vinculantes en 2005, 2009 y 2008. Sin embargo, bueno, después vino una reforma político-electoral que no abrió la puerta a la urna electrónica. Sin embargo, bueno, pues nosotros hicimos una propuesta al Instituto Nacional Electoral. Ellos nos dieron la oportunidad de hacer un pilotaje aquí en el estado. Y bueno, se instalaron 54 urnas electrónicas en 10 distritos electorales. A través de estos instrumentos electrónicos se recibió la votación de cerca de 14,000 personas. Y bueno, los resultados fueron muy buenos. Permítanme recordarles que 5 minutos después de las 6 de la tarde del día de la elección, que estábamos abriendo apenas el PREP, que estábamos echándonos ahí nuestros discursos de inicio, pues nos aparece ya el primer resultado de urna, precisamente de una casilla de urna electrónica. Los resultados fueron rápidos, pero también fueron precisos y además la ciudadanía que votó en estas urnas quedó muy satisfecha, quedó contenta, estaba confiada y bueno, pues votaron muy rápido y con mucha seguridad. Así es que también fue un programa exitoso que se desarrolló en este 2020. Y que imaginamos si se va a replicar a nivel nacional para este 2021. Sí, bueno, hay un proyecto de nueva cuenta para que en Coahuila vuelva a haber urnas electrónicas para este proceso electoral, pero bueno, todavía no podemos dar muchos detalles porque, como les digo, todavía es un proyecto. Y es algo que me imagino que también pusieron atención mucho el Instituto Nacional Electoral para ver cómo se utilizaba, cuál era el funcionamiento y el resultado que se tuvo en Coahuila en materia de la urna electrónica. El PREP, ahorita lo comentaba usted, consejera presidenta, también en el PREP se tuvieron buenos resultados de una manera integral. De nueva cuenta, el PREP de Coahuila vuelve a ser uno de los mejores de México. Pues sí, el PREP, además de ser preciso, fue muy rápido en este 2020. Y eso, bueno, además hay que destacarlo y reconocerlo, pues se llevó a cabo gracias a la buena coordinación que tuvimos con el Instituto Nacional Electoral, porque ellos nos ayudaron a recabar los datos en las casillas, bueno, a través de la aplicación del PREP Casilla. Entonces, pues mira, cerca de las 11:30 de la noche ya teníamos pues casi el 86% de avance del PREP. En este caso, llegamos este año al 100% de actas capturadas. No contabilizamos todas porque, bueno, pues tú sabes que a veces hay errores en la sumatoria y, bueno, no se pueden contabilizar. Pero lo que sí es importante es que logramos la captura del 100% de las actas. Estos resultados fueron muy buenos, fueron muy rápidos y muy precisos. Si nosotros comparamos el resultado del programa de resultados electorales preliminares con el resultado final que se dio derivado de los cómputos, son prácticamente iguales. Hay que destacar también, Guillermo, pues la participación de la ciudadanía, que rondó cerca del 40% de participación de los electores, que en un contexto de pandemia, pues también es muy bueno y hay que agradecer a los más de 15,000 coahuilenses que comparecieron y que instalaron el 100% de las casillas electorales y bueno, pues que además nos ayudaron precisamente a transmitir los datos del PREP. Claro que sí, siempre muy importante la participación de la ciudadanía y bueno, pues aquí las y los coahuilenses mostraron que están dispuestos a participar con las autoridades, con las instituciones, cuando se dan todo tipo de medidas de seguridad para que lo puedan hacer con toda tranquilidad. Consejera presidenta, lo que no se mide no se mejora y la única forma en la que podemos validar o ver el éxito, la eficiencia y eficacia de un resultado es a través de los números. Usted mencionó en la sesión solemne del arranque del proceso electoral de este año 2021 que el Instituto Electoral de Coahuila, a lo largo de su historia, ha organizado 127 procesos electorales, o elecciones, mejor dicho. Quiero mencionar, y me gustaría que nos platicara su opinión,
porque todas las elecciones que ha organizado el Instituto Electoral de Coahuila, independientemente de lo que quisieran decir muchos, han sido validadas por los tribunales electorales, todas las elecciones. Platíquenos un poquito al respecto. Pues sí, bien lo dices, lo que no se mide no se mejora y nosotros tenemos que ser muy objetivos y medir nuestros resultados en base precisamente pues a las validaciones que tenemos por parte de los tribunales electorales. Hay que decirle a la ciudadanía que una vez que nosotros entregamos las constancias de mayoría y terminamos los cómputos, hay algunas que, bueno, pues son impugnadas y que pasan por un proceso judicial en varias instancias, tanto locales como nacionales. Sí, y bueno, pues de todas las elecciones que hemos organizado en el Instituto Electoral de Coahuila, que comprenden la elección de la gubernatura en 2017, también en 2017 la elección de los ayuntamientos, de los 25, más bien dicho 25 elecciones para las diputaciones y 38 elecciones en los ayuntamientos. Después tuvimos en 2018 38 elecciones para también renovar los ayuntamientos y posteriormente en 2020 25 elecciones para renovar las diputaciones. Todas y cada una de ellas han sido validadas o declaradas válidas por los tribunales electorales. Así es que pues tenemos un buen número de eficiencia y bueno, pues eso habla de la calidad del trabajo que hacen quienes integran el Instituto Electoral de Coahuila. Consejera Presidenta, pues no me resta más que agradecerle que nos haya regalado este tiempo para poderle compartir esta información a las y los coahuilenses. No sé si quisiera comentar algo más en este 2021 que prácticamente estamos arrancando. Pues sí, bueno, hubo otras actividades, la recepción de paquetes electorales en línea, los cómputos, muchas actividades que hicimos pues a la perfección. Y bueno, pues decirles que ya iniciamos el proceso electoral 2021, que el Instituto Electoral de Coahuila está a la altura de las circunstancias y de los retos que se nos presenten, que hemos demostrado que somos un instituto profesional, que cumple a cabalidad con nuestras encomiendas constitucionales y finalmente, bueno, de pedirles a los actores políticos, a los partidos, a los medios de comunicación y bueno, a todos quienes van a participar en este proceso electoral, que la ciudadanía de Coahuila espera de ustedes un comportamiento correcto y que estaremos muy al pendientes para que, bueno, no solamente sea ese comportamiento conforme a la norma, sino también que sea respetuoso, que se privilegie el debate de las ideas y no de las descalificaciones, y bueno, pues que también las autoridades electorales nos comportemos a la altura. Muchísimas gracias, Guillermo, y bueno, a quienes nos ven y nos escuchan, de nueva cuenta les agradezco y les invito a que nos sigan en nuestras posteriores transmisiones, en donde estaremos dándoles información acerca del proceso electoral 2021. Claro que sí, muchísimas gracias. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales del Instituto Electoral de Coahuila, ya sea Facebook, Twitter o bien en Instagram para poder tener comunicación. Consejera Presidenta, a lo mejor para este año y mucha suerte en este proceso electoral que sabemos que de nueva cuenta Coahuila va a salir adelante. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Les deseo mucha salud, de verdad, ante todo, mucha salud y bueno, que sea un buen año para todas y todos. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.